Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En este enfrentamiento entre Ecuador y Colombia, las retalaciones continúan, 30% de lado y lado, electricidad suspendida desde Bogotá y una frontera que ya empieza a sentir un golpe en la logística, los costos y tensión social. Mientras los gobiernos justifican sus decisiones con argumentos de seguridad y reciprocidad, la pregunta central es otra. ¿Quién paga la factura y cómo se desescala esto antes del 1 de febrero? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio de Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra entrevista. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Luis Carlos, Colombia ha respondido, como ya sabemos, con aranceles del 30% a 20 productos ecuatorianos y suspendido la venta de electricidad para Ecuador. ¿Qué cree usted que se busca exactamente desde Colombia con este paquete? ¿Corregir la medida ecuatoriana, presionar a una negociación o evitar tal vez o enviar un mensaje político? Creo que es una manera de presionar en una negociación para que se restablezca el comercio normal, por un lado, y también el mensaje político. Creo que las acusaciones que hace el presidente Noboa frente a el desgano que dice que tiene el gobierno colombiano a la hora de combatir las economías ilegales son algo que obviamente molesta profundamente al presidente Petro, especialmente en un momento en el cual aquí internamente en Colombia esa infiltración de las economías ilegales en el mismo gobierno del presidente Petro es un tema de discusión, así que responder de manera enérgica, pues obviamente es la opción políticamente más obvia para el presidente Petro. Ahora Ecuador sostiene que su medida del 30% se relaciona con el tema de la seguridad, con los reclamos de la falta de reciprocidad, acciones firmes de parte de Colombia que según el gobierno ecuatoriano no se han visto en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué parte de esos argumentos parecen o podrían ser atendibles, digamos, y qué parte le parece a usted una narrativa más que tiende hacia lo político? Bueno, mi visión personal es que sí, el gobierno colombiano podría estar haciendo más en esa lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos que se hace a través del contrabando. Hemos visto que si bien se inició con fuerza una agenda de lucha contra el contrabando, contra las finanzas ilícitas, hoy en día algunas personas de las cuales hay indicios de que son aliadas de esas economías ilícitas tienen cargos de alto nivel en el gobierno colombiano, como por ejemplo el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, como por ejemplo uno de los precandidatos presidenciales en Colombia, Roy Barreras. Entonces, yo creo que hay algo, definitivamente hay más por hacer en Colombia con respecto a las economías ilícitas. Ahora, la medida que se toma, creo que lejos de atacar las economías ilícitas, debilita esa lucha contra el contrabando. La frontera entre Colombia y Ecuador, incluso con aranceles más bajos, presenta muchas oportunidades para el contrabando, y esto lo que termina haciendo es debilitando la economía legal y favoreciendo el ingreso irregular de productos a Colombia, que va de la mano con lavado de activos y con narcotráfico y con todas esas actividades que el presidente Noboa, pues con justicia condena. Ahora Colombia también ha dicho que sus medidas son proporcionales, transitorias y revisables y que hay la apertura al diálogo. ¿Cuál es el precio mínimo, digamos, de Colombia para poder sentarse? ¿Retirar el 30%? No sé, cambiar la forma o abrir una mesa de hoja de ruta que pueda ser verificable. Me parece que la apertura de una mesa de diálogo al respecto de estos temas de economías ilícitas que preocupan al presidente Noboa debería darse con una eliminación inmediata de esos aranceles. O sea, aquí estamos perjudicando a los consumidores de ambos países, al comercio legal en ambos países, favoreciendo las economías ilícitas. Yo creo que esa forma quizá de levantar la mano y de decir tenemos que hablar de estos problemas, lo cual es muy cierto y se necesita hacer más, pues debería llevar a la apertura de una mesa con poder de toma de decisiones, que tenga unos plazos
firmes para implementar esas medidas, y lograr esa mesa debería ser suficiente, pues es lo que yo buscaría quizá para lograr que se retiraran estas medidas. En la frontera con Colombia, en Rumichaca específicamente, ya se han reportado congestión extrema, sobrecostos y urgencia por mover carga antes de este 1 de febrero, que inicia pues esto de los aranceles al 30%. ¿Qué impacto inmediato ve usted en la economía de frontera si esto no se frena ya? Bueno, este es un cruce de frontera que de por sí siempre tiene una gran cantidad de tránsito. En este momento, conforme la gente se acelera a llevar de un país a otro los productos que espera que entren sin aranceles, esto desde ya empieza a generar, creo yo, aumentos en el contrabando, porque las rutas, las trochas, estas entradas ilegales que coexisten con la ruta legal, están ahí disponibles para quien vea que hay mucho tránsito y que no le importe pues transgredir la legalidad, y eso desde ya es preocupante. O sea, incluso antes de la entrada en vigencia de estas medidas, yo creo que se puede esperar un aumento en las irregularidades, en el contrabando, y por eso es que es tan importante solucionar este tema cuanto antes. Ahora, esta decisión de suspender la venta de electricidad, según lo justificó Colombia, es una medida preventiva por abastecimiento interno, pero Ecuador pues depende de ese flujo, sobre todo cuando hay ciertos picos de consumo y en algunos momentos que el clima no nos favorece. ¿No es esto cruzar una línea que convierte un problema comercial en un problema energético y también social? Creo que es una medida fuerte, es una medida que responde de una manera contundente frente a algo que sin duda alguna el gobierno colombiano ve como algo más que una medida comercial. Creo que el gobierno colombiano lo ve como una medida de carácter más político, más geopolítico, en el contexto de las tensiones que existen actualmente entre el gobierno de Estado y los gobiernos de izquierda de la región, como lo es el gobierno colombiano, y una presión por parte de un gobierno como el actual gobierno ecuatoriano, que sin duda alguna pues, puede estar pensando que, que con esto genera simpatías o presión por parte de los Estados Unidos, de una forma a la cual creo que el gobierno colombiano, el presidente Petro, se siente obligado a responder de una manera que va mucho más allá de lo comercial. Ahora, según algunos medios, pues Petro, según leía, el presidente Petro había rechazado este argumento de que la falta de cooperación antidrogas, y también, entiendo, dio algunos resultados sobre las incautaciones, las operaciones conjuntas también. ¿Qué tipo de verificación bilateral haría falta para que seguridad y comercio no se mezclen como una excusa para generar aranceles? ¿Qué nos hace falta ahí? Bueno, hace falta, por ejemplo, una cooperación aduanera en la cual si de verdad queremos controlar el contrabando, algo que hace falta es que esa declaración andina de valor que debe hacerse cuando transitan mercancías desde Ecuador hacia Colombia permita un desglose muy detallado de las mercancías que entran. Hoy entran esas mercancías con unos documentos tan genéricos que incluso en estos, pasando por el cruce de frontera legal, facilitan el contrabando. Esto requiere una mesa técnica muy específica en la que participen los miembros de la comunidad andina, y requiere una colaboración en temas de seguridad que sin duda alguna se puede fortalecer. Lo que hemos visto en Colombia en este último año y medio es una serie de indicios en efecto del fortalecimiento de las economías ilícitas, y aquí tenemos que encontrar herramientas de colaboración entre los gobiernos de los dos países, y sobre todo pues ser muy francos en el diálogo y no tomar un tema serio que requiere cooperación para volverlo argumento de política interna, para más bien resolver coyunturas políticas propias de otras cosas que está haciendo cada uno de los gobiernos en sus respectivos países.
Ahora, si el diálogo es la única salida para este impasse entre Colombia y Ecuador, ¿quién debe sentarse y con qué formato para que funcione? Bueno, me parece fundamental que, o sea, ideal que participen los dos presidentes, pero como cuando menos los cancilleres de los dos países, los directores de aduanas de los dos países y representantes de los gremios exportadores e importadores de Colombia y de Ecuador deberían sentarse muy pronto para encontrar soluciones y a esto sumarle también, obviamente, el tema de seguridad. Creo que los ministros de defensa y las fuerzas de seguridad de ambos países, si queremos tomar en serio esta realidad de las economías ilícitas de frontera, también deben estar presentes. Y ¿cuál cree usted que debería ser ese primer acuerdo de desescalada para lo más pronto que se pueda? ¿Cuál cree que debe ser ese primer acuerdo? Creo que lo primero debe ser es suspender las medidas y tener una mesa que se comprometa a tener una agenda consensuada en el marco de los próximos 15 días y seguir renovando la suspensión de las sanciones mutuas conforme se vayan acordando los hitos en esa agenda. O sea, aquí es importante, los dos gobiernos sienten la necesidad de ser contundentes en las medidas que están tomando y creo que no hay que pedirles que renuncien a esa, digamos, a ese ímpetu que sienten de hacer pues su punto político, pero es importante suspender las medidas e ir aumentando los plazos de esa suspensión conforme se logra lo que realmente quieren los dos gobiernos. Luis Carlos, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Igual, una buena tarde. Estuvo con nosotros Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio de Colombia. Notimundo a la carta.